Hoy vamos a embarcarnos en una reflexión sobre un tema que, aunque no siempre lo percibimos, influye silenciosamente en cada detalle de nuestra existencia: el deseo. Más específicamente, la manera en que, junto con la sexualidad, actúa profundamente nuestro inconsciente. ¿Ya te has dado cuenta de cómo tus impulsos impactan en tus decisiones, tus relaciones e incluso en los caminos que recorres en la vida? ¿Hasta qué punto aquello que deseas moldea tu forma de verte a ti mismo y de interpretar a quienes te rodean? Solemos tratar conceptos como amor, pasión y atracción como fenómenos puramente naturales, casi automáticos, determinados por la biología. Pero, ¿será que realmente es solo eso? ¿O será que detrás de ese velo visible existe una capa mucho más sutil y profunda operando dentro de nuestra mente? Para Jung, uno de los mayores nombres de la psicología analítica, la sexualidad nunca fue meramente un fenómeno físico. Es, antes que nada, un lenguaje simbólico del inconsciente, una manifestación de fuerzas arquetípicas que cargan significados ocultos, heridas no verbalizadas e imágenes internas que nos atraviesan. Es una energía psíquica que influye directamente en cómo nos conectamos, sentimos e incluso cómo encontramos sentido en la vida. Y es esa dimensión la que vamos a explorar aquí. Respira profundo, porque esta conversación no tiene nada que ver con los clichés que solemos escuchar sobre sexo o deseo. Aquí no cabe el juicio ni las etiquetas de correcto o incorrecto, bonito o feo. La propuesta es mirar esta energía como algo mucho mayor, capaz de transformarse en conciencia, libertad, creatividad e incluso en expansión espiritual si es bien comprendida. Y ya aprovecha para dejar tu like, porque eso ayuda mucho a llevar esta reflexión a más personas que buscan ver la vida desde una nueva perspectiva. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Cuando pensamos en sexualidad, casi siempre la primera asociación es algo ligado al cuerpo, al instinto, al placer físico o a la función biológica de reproducción. Pero en la visión de Jung, eso es solo una capa superficial. El deseo, sí, nace en el cuerpo, pero adquiere un significado mucho más amplio cuando se observa bajo la óptica del inconsciente. Dentro de la psicología junguiana, el deseo es visto como un arquetipo, es decir, una estructura simbólica universal presente en las culturas, mitologías y rituales de todos los tiempos. Funciona como una especie de lenguaje del inconsciente que se expresa a través de sueños, fantasías, búsquedas constantes y esa inquietud interna que muchas veces no sabemos cómo nombrar. Cuando esta fuerza es mal comprendida o reprimida, no desaparece. Al contrario, se distorsiona y puede manifestarse en formas destructivas como vicios, obsesiones, patrones compulsivos y conflictos internos. Pero cuando es acogida de forma consciente, esa misma energía tiene el poder de transformarse en algo mucho más grandioso que un simple alivio o placer pasajero. Puede generar procesos creativos, abrir puertas para insights, curas emocionales y movimientos de transformación personal. Esto porque, en su esencia, el deseo es una fuerza del alma, un impulso vital que nos saca de la parálisis, nos mueve hacia lo nuevo, hacia las conexiones y la creación de sentido. También nos obliga inevitablemente a enfrentar nuestras vulnerabilidades, nuestras limitaciones y aquello que preferimos mantener oculto. En la concepción de Jung, lo que llamamos deseo o sexualidad está inserto dentro de una energía psíquica más amplia, la libido. Solo que, diferente a Freud, que asociaba la libido predominantemente a la sexualidad, Jung entendía esa energía como la propia fuerza vital, capaz de manifestarse de muchas maneras, ya sea en el deseo por otra persona, en la pasión por un proyecto, en una búsqueda espiritual o en jornadas de autoconocimiento. Y lo más interesante es que esta energía no es fija, es dinámica, se desplaza, cambia de intensidad y de forma. Cuando es negada o reprimida, no se disuelve, solo se disfraza. Pero cuando es escuchada con presencia y acogida, se integra en nuestro proceso de individuación. Es en ese momento cuando la sexualidad deja de ser un impulso puramente biológico y se transforma en una poderosa herramienta de desarrollo personal y expansión de la conciencia.
El deseo entonces nos lleva solo hacia afuera en la búsqueda de experiencias y de otras personas. También nos invita a una jornada hacia adentro, donde el verdadero encuentro es con partes de nosotros mismos que aún están siendo trabajadas. En este proceso, el deseo deja de ser un peso, una prisión, y pasa a ser un puente. Y para profundizar en esta comprensión, es fundamental hablar de dos conceptos clave dentro de la psicología analítica: ánima y animus. Estos dos arquetipos representan respectivamente la imagen de lo femenino y de lo masculino presentes en el inconsciente de cada uno de nosotros, y no están de ninguna manera ligados al género biológico ni a los papeles sociales. Jung defendía que todo ser humano, independientemente de ser hombre o mujer, lleva dentro de su propia psique una representación simbólica de su opuesto interno. Es decir, en el universo masculino existe el ánima, que es la imagen de lo femenino interno, y en el universo femenino, el animus, que representa lo masculino interior. Estas figuras internas son estructuras arquetípicas que no solo existen en nuestro inconsciente, sino que también moldean profundamente nuestras emociones, nuestros juicios, expectativas e incluso la forma en que vivimos nuestras relaciones afectivas. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces te he visto profundamente atraído por alguien, aunque racionalmente esa persona no tenía tanto sentido? ¿O cuántas veces idealizaste a alguien de tal manera que parecía que habías encontrado el encaje perfecto, como si fuera la materialización de todo aquello que siempre buscaste? La mayoría de las veces, eso no tiene que ver exactamente con quién es el otro, sino con una proyección inconsciente de tu ánima o de tu animus. En la práctica, no solo te estás relacionando con el otro, sino con una parte no reconocida de ti mismo que se manifiesta a través de la fascinación. Es como si el inconsciente utilizara al otro como un espejo, reflejando aquello que está olvidado o dormido dentro de ti. Por eso Jung decía que muchas veces el amor es en realidad un encuentro con el propio inconsciente. Y cuando no tenemos conciencia de ese proceso, terminamos sumergidos en relaciones caóticas, llenas de idealizaciones o decepciones, justamente porque intentamos en el otro suplir aquello que nos falta dentro. En el caso de los hombres, el ánima representa la conexión con el mundo emocional, con la intuición y con la sensibilidad. Cuando esta energía está integrada, el hombre accede a esas cualidades de forma madura y equilibrada. Pero cuando está reprimida, se manifiesta a través de idealizaciones, como la imagen de la mujer perfecta, inalcanzable, la musa inspiradora que encanta pero también hiere. Ya en el universo de las mujeres, el animus corresponde al principio de la razón, de la acción y de la estructura interna. Cuando está bien desarrollado, ofrece claridad, firmeza y dirección. Pero cuando está en desequilibrio, aparece como una voz interna extremadamente crítica, rígida o como aquella expectativa del hombre salvador idealizado que rara vez corresponde a la realidad. Estas fuerzas internas actúan silenciosamente sobre nuestras decisiones, nuestras carencias y los patrones que reproducimos en las relaciones. Por eso Jung nos invita a dejar de buscar afuera lo que creemos que nos falta y comenzar un viaje de integración de estos dos principios dentro de nosotros. Es necesario permitir que lo femenino y lo masculino internos conversen, colaboren y se equilibren, porque al final de cuentas es el encuentro contigo mismo lo que transforma la manera en que vemos el mundo y cómo nos relacionamos. Una de las ideas más provocativas de Jung surge justamente de ahí. Muchas veces cuando nos enamoramos perdidamente, no es de la otra persona de quien estamos enamorados, sino de una parte de nosotros mismos que proyectamos en esa persona. Esto puede sonar extraño a primera vista, pero piensa con calma. ¿Cuántas veces conociste a alguien y sentiste una conexión tan intensa, tan fuera de cualquier explicación racional, que parecía que habías encontrado a tu alma gemela? Pues bien, en la visión de Jung, eso muchas veces es el ánima o el animus actuando en su plenitud. El inconsciente utilizando al otro como vehículo para mostrarte algo que aún no has reconocido en ti mismo. Y esas proyecciones no son errores ni ilusiones banales, tienen un papel fundamental. El inconsciente actúa como un mensajero silencioso, señalándote que existe algo en la sombra que está listo para emerger y ser integrado. Cuando un hombre ve en una mujer la representación de lo femenino, muchas veces lo que en realidad busca es un reencuentro con su propia sensibilidad, con su capacidad de sentir, imaginar
y conectarse con afectos que solo quedaron olvidados en el camino. De la misma forma, cuando una mujer proyecta en la pareja la imagen de lo masculino, tal vez lo que busca no esté afuera, sino dentro de ella misma. Presencia, firmeza, dirección, no en otro, sino en ella. El desafío es que, al no percibir este movimiento inconsciente, comenzamos a exigir del otro aquello que nunca prometió cargar. Creamos un personaje idealizado, depositamos en él nuestras carencias más profundas e inevitablemente llega la frustración. Así, surge el desencaje, ese punto en que el encanto del inicio da lugar a la confusión. El amor que parecía mágico, de repente se transforma en un campo de enfrentamiento entre expectativa y realidad. ¿Cuántas veces no has visto historias que comenzaron como cuentos de hadas y terminaron en distancia, resentimiento y desgaste? En la visión de Jung, esto ocurre porque el hechizo de la proyección comienza a deshacerse. Esa imagen perfecta que construimos empieza a desmoronarse, dando lugar a la visión del otro tal como realmente es, humano, imperfecto, lleno de matices. Y por más doloroso que parezca, ese rompimiento no es un error, sino una etapa esencial. Jung sostenía que la ruptura de la proyección es necesaria, porque solo así podemos recoger aquello que en verdad pertenece a nuestra propia alma. Es en el momento en que la ilusión se desvanece que surge la posibilidad de un amor verdadero, un amor que no se apoya en fantasías, sino en la presencia real de dos seres completos caminando lado a lado. El otro deja de ser solución y pasa a ser compañía. Deja de ser promesa de completitud y se convierte en compañero de camino. En ese punto el deseo se libera de la carencia y se transforma en potencia creativa. Es ahí cuando el sexo comienza a ser vivido con una conciencia diferente. Para Jung, el encuentro sexual no es solo físico, sino una travesía simbólica, una apertura hacia lo desconocido que existe dentro de nosotros. Y quien se dispone a atravesar ese portal puede acceder a un nivel más profundo de sí mismo. Ese proceso es lo que Jung llamaba individuación. Volverse entero, integrar luz y sombra, lo que mostramos y lo que escondemos. Cuando la energía del deseo se vive con claridad, deja de ser solo un impulso ciego y se convierte en fuerza creadora. Alimenta proyectos, da sentido, reenciende sentidos adormecidos. Lo que antes era dolor se transforma en belleza. Lo que parecía vacío se convierte en conexión. El caos se reorganiza en significado. No es coincidencia que tantas culturas ancestrales consideraran al sexo como algo sagrado, no por moralismo, sino porque reconocían en él una energía de vida, de transformación, de renacimiento. Jung recuperaba esa visión entendiendo que cuando nos conectamos de forma consciente con nuestro deseo, este se convierte en una herramienta poderosa de despertar. Por eso hablaba del arquetipo del héroe del deseo, un héroe que no conquista cuerpos, sino que se enfrenta a sí mismo. Un héroe que no busca control, sino comprensión, que encara sus propios impulsos, mira sus sombras de frente y regresa de ese descenso con una conciencia más amplia. Alguien que aprende a caminar sobre las brasas internas sin dejarse consumir. Pero esto no es simple. Vivimos en una sociedad que ora sobreestimula el sexo, ora lo demoniza. En medio de este conflicto entre la banalización y la represión, el deseo se vuelve mercancía o culpa. Jung proponía un camino alternativo, ni negarlo, ni perderse en él, sino integrarlo. Cuando el deseo es mirado con honestidad, puede tanto derribarte como fortalecerte, tanto aprisionarte como liberarte. Lo que marca la diferencia es el grado de claridad y conciencia que colocas en la forma de vivir esa energía. Cuando te preguntas de forma verdadera qué es lo que realmente estás buscando detrás de cada atracción, de cada impulso, de cada carencia, comienza a emerger una sexualidad más libre, más consciente y, sobre todo, más transformadora. El deseo entonces deja de ser solo necesidad y pasa a ser herramienta de expansión del propio ser. Pero para llegar a ese lugar, es necesario atravesar algo que muchos evitan, el encuentro con la propia sombra. Jung llamaba sombra a ese territorio psíquico donde arrojamos todo aquello que no conseguimos aceptar en nosotros mismos. Todo lo que fue reprimido, escondido, sofocado. Muchas veces desde muy temprano aprendemos que desear es malo, que sentir es peligroso, que querer es pecado, y así reprimimos.
Pero reprimir no significa hacer desaparecer. Lo que se empuja al inconsciente no desaparece, solo se disfraza y regresa enmascarado, de culpa, de miedo, de vergüenza, de sabotajes en las relaciones, de comportamientos que muchas veces ni siquiera entendemos. Como decía Jung, aquello que no llevas a la conciencia te controla, lo que iluminas te transforma. Cuando empezamos a mirar de frente la sexualidad escondida en la sombra, poco a poco retomamos las riendas de nuestra energía vital. Esto no significa rendirse a todo deseo, ni actuar sin frenos, significa escuchar lo que los impulsos quieren contarnos. Porque el deseo habla, señala heridas, revela carencias, ilumina partes nuestras que habían quedado olvidadas en el camino. En este descenso al inconsciente, comenzamos a darnos cuenta de que incluso los deseos más confusos y contradictorios cargan pistas valiosas sobre quiénes somos y sobre lo que realmente necesitamos. Al acoger esa dimensión olvidada de la psique, nace un tipo nuevo de libertad, no la que hace todo lo que quiere, sino la que ya no necesita someterse a nada, la libertad de elegir con conciencia, de amar con presencia y de romper ciclos que antes parecían eternos. La sombra cuando se ilumina no es villana, es un portal, y cuando la sexualidad pasa a integrar ese proceso, surge una fuerza nueva, una fuerza que estaba enterrada detrás de tanto miedo y tanta represión. Es como encender una luz en un sótano olvidado. Al principio, sí, da miedo lo que se ve, pero pronto descubres que además de los monstruos, ahí también están partes preciosas de ti, talentos, potenciales, pedazos que solo esperaban ser reencontrados. En el universo simbólico de la psique, Jung observaba que lo femenino carga una polaridad extremadamente poderosa. De un lado, la figura de la madre cuidadora, amorosa, fuente de seguridad y afecto. Del otro, la mujer libre, salvaje, intensa, aquella que lleva el fuego de la transformación. Esos dos arquetipos no son invenciones recientes. Atraviesan la historia, viven en los mitos, en las religiones, en los cuentos populares y principalmente en el inconsciente de cada uno de nosotros. La madre representa el acogimiento y el cuidado, el regazo que sostiene. Pero cuando esa fuerza se vuelve exagerada puede desdoblarse en dependencia, en asfixia, en anulación de sí misma para atender al otro. En cambio, la figura de la seductora es la expresión del deseo vivo, de la vitalidad, de la fuerza que rompe patrones, que desafía el estatus. Ella representa la intensidad, el riesgo, pero también el despertar. Y es precisamente por eso que, a lo largo de la historia, esa energía fue tan reprimida. Amenaza el orden, provoca cambios, cuestiona verdades. Jung entendía que esas dos expresiones de lo femenino existen en todos nosotros, independientemente del género. En los hombres muchas veces aparecen como imágenes proyectadas. Buscan en una mujer una mezcla de regazo y pasión, de seguridad y deseo. Y se decepcionan al darse cuenta de que nadie puede ocupar esos dos lugares sin partirse. En las mujeres ese conflicto se vive internamente, ser dulce o ser fuerte, ser cuidadora o ser libre, ser amada o ser deseada. La verdad es que esas fuerzas no son enemigas, se complementan. Cuando una mujer reconoce su parte seductora, ya no necesita disminuir su brillo para ser aceptada. Y cuando un hombre percibe que la imagen de la madre que proyectaba en sus parejas en realidad representa una carencia de sí mismo, entiende que el afecto que busca también puede nacer dentro de él. Esas imágenes internas moldean nuestros vínculos, nuestras elecciones, nuestros deseos y nuestras frustraciones. Y mientras permanecen inconscientes, siguen saboteando, confundiendo, creando desencuentros. Pero cuando se traen a la luz de la conciencia, comenzamos a ver con mucha más claridad lo que realmente estamos buscando en el otro y más aún, lo que falta despertar dentro de nosotros. En el fondo, ese juego entre nutrir y provocar, entre acoger y desafiar, es lo que da profundidad a lo femenino y revela su poder transformador. Y si quedó claro hasta aquí, el deseo no es una simple chispa pasajera ni un problema a ser silenciado. Es un lenguaje simbólico, una fuerza que surge de las capas más profundas del alma y que puede convertirse en un guía para quien está dispuesto a transformarse. Y es en ese punto donde surge una figura fundamental en el pensamiento de Jung, el héroe del deseo. Pero no lo confundas con ese personaje superficial que colecciona conquistas o seducciones como la cultura muchas veces vende. El verdadero héroe erótico para Jung es aquel que tiene el valor de sumergirse en su propio caos interno, que encara sus deseos, sus contradicciones, sus heridas sin huir,
y atraviesa esa travesía no para perderse, sino para reencontrarse. Ese héroe no rechaza lo que siente, al contrario, se acerca, escucha, entiende, sabe que el deseo tanto puede esclavizar como liberar. Todo depende de cómo eliges relacionarte con él, porque en esa energía habitan nuestras mayores carencias, dolores no curados y esperanzas olvidadas. Cuando ese enfrentamiento sucede, el héroe comienza a liberarse, no porque dejó de sentir, sino porque ahora comprende lo que realmente se esconde detrás de lo que siente. ¿Sabes esas repeticiones incansables de patrones en las relaciones, esos tropiezos emocionales que parecen películas repetidas? Jung decía que eso es justamente el llamado para comenzar el viaje del héroe, porque aquello que no se vuelve conciencia regresa como destino. El héroe erótico aprende que el deseo no necesita ser negado, sino transformado, canalizado, convertido en fuerza de autoconocimiento y crecimiento. Transformar aquí no significa suprimir, reprimir o intentar espiritualizar todo de manera forzada. Es tomar esa potencia bruta, ese fuego interno y conducirlo hacia algo que nutra el alma, ya sea en la creación, en la expresión, en la conexión verdadera o en algo que dé un sentido real a la existencia. Es como aprender a usar el fuego, no para quemar, sino para calentar, iluminar, generar vida. Y lo más fascinante es darse cuenta de que, aunque ese proceso sea profundamente individual, desborda, resuena en las relaciones y en el mundo. Porque mientras más nos sumergimos en nosotros mismos, más auténticos nos volvemos en los intercambios, más nos relacionamos con verdad. Y en la medida en que nos volvemos conscientes de lo que realmente deseamos, dejamos de transformar al otro en válvula de escape, en muleta emocional o en reflejo de nuestras propias ausencias. En el fondo, el verdadero héroe de la propia historia no es quien huye del deseo ni intenta vencerlo por la fuerza, sino quien tiene el valor de atravesar esa energía por completo, de mirarla sin filtros y volver de ese viaje con claridad, madurez y entendimiento. Tras enfrentar sus propias sombras, reconocer los símbolos que habitan dentro de sí, integrar lo femenino en todas sus expresiones y reavivar el fuego creativo del alma, se vuelve imposible mirar la sexualidad de la misma manera. Queda claro que nunca fue solo sobre placer o sobre el cuerpo. La sexualidad es en esencia un puente, una travesía entre la fuerza instintiva que nos mueve y el llamado del espíritu que nos invita a crecer. Es la línea tenue que separa el impulso bruto de un sentido más profundo y elevado. Para Jung, el deseo sexual es una de las expresiones más poderosas del inconsciente. Pero esa energía no necesariamente necesita manifestarse en el plano físico. Cuando es acogida y canalizada de manera consciente, se transforma en potencia creativa, en inspiración, en conexión con algo que trasciende el ego. Y esto no es una invención moderna. En varias culturas ancestrales la sexualidad era entendida como ritual, como práctica espiritual, como un encuentro sagrado donde dos seres no solo unían sus cuerpos, sino también sus almas. Era un espejo mutuo, un despertar de lo más auténtico, vivo y esencial en cada uno. Lamentablemente en nuestro tiempo esa visión se perdió en gran parte. Hoy, con tanta frecuencia, el sexo fue reducido a mercancía, entretenimiento o mera performance. Pero por más que la cultura intente distorsionarlo, el inconsciente colectivo aún carga la memoria de un sentido mucho más amplio. Y cuando dejamos de mirar el deseo solo con la lente del inmediatismo, de la culpa o de la prisa, empezamos a darnos cuenta de que señala mucho más allá del simple placer físico. Revela un hambre profunda, una sed de expansión de la propia existencia. No se trata de negar el cuerpo o los instintos, sino de atravesar esa fuerza hasta acceder a lo que es verdaderamente esencial. De permitir que el cuerpo se exprese, sí, pero que camine junto con la conciencia, con la escucha del alma, con la sabiduría interna. Cuando vivimos la sexualidad de manera despierta, los vínculos se transforman, y no solo los afectivos. Toda la vida adquiere otro tono, otro sabor. La búsqueda incesante de llenados externos pierde fuerza y en su lugar surge un movimiento creativo interno, una sensación de totalidad, de presencia real. Jung decía que la verdadera plenitud solo ocurre cuando logramos integrar dentro de nosotros los opuestos que nos habitan. Y el campo de la sexualidad es quizás uno de los más potentes para ese proceso, porque es precisamente en él donde se encuentran las grandes polaridades: el deseo y el miedo, el placer y el dolor, la materia y el espíritu. Es en ese territorio complejo y al mismo tiempo profundamente transformador donde aprendemos a madurar, a crecer de verdad, a dejar de lado las ilusiones y encarar quiénes realmente somos. Al final de cuentas, el deseo nunca fue un fin en sí mismo. Siempre fue y siempre